La noche del 23 de diciembre de 1990, la familia Homolka se reunió en su casa de St. Catharines, en Ontario, para celebrar la Navidad unos días antes de lo habitual. No era una tradición especial, simplemente era una decisión práctica. En muchas familias canadienses, las fechas se ajustan por trabajo, compromisos con otros parientes o disponibilidad. El 23 era el día en el que todos podían estar presentes sin complicaciones. El ambiente en la casa era tranquilo. Entre los presentes estaba Tammy Homolka, de 15 años, que cumpliría 16 el 1 de enero de 1991. Y como suele ocurrir en reuniones familiares, se sirvieron bebidas típicas de la época, como el ponche con ron y otras opciones, y aunque ella era menor de edad, se le permitió tomar algo suave para acompañar el brindis, una práctica que, aunque no es recomendable, era común en contextos festivos. Ya entrada la madrugada, Tammy se fue a dormir a su habitación, ubicada en el sótano. Esa era la distribución habitual de la casa. Ella dormía en el nivel inferior y el resto de la familia en el superior, lo que daba un poco más de privacidad. Unas horas después, la hermana mayor de Tammy la encontró inconsciente en el piso de su habitación y de inmediato alertó a sus padres. Esto generó pánico y confusión. Intentaron reanimarla y llamaron a emergencias sin comprender qué había pasado. Al llegar los paramédicos, la escena llamó la atención. Tammy tenía marcas extrañas en el rostro, compatibles con quemaduras químicas, y su ropa parecía haber sido cambiada momentos antes. La habitación también se veía ordenada, como si alguien hubiera intentado acomodar las cosas rápidamente. Pese a estos detalles, las primeras evaluaciones médicas y el informe oficial concluyeron que Tammy había fallecido por asfixia, producto de ahogarse con su propio vómito después de consumir alcohol. Sin embargo, algunas inconsistencias despertaron dudas. ¿De dónde provenían las quemaduras? ¿Por qué la escena había sido modificada antes de que llegara la ayuda? Aunque el caso se cerró como un accidente, estos puntos dejaron abiertas preguntas que con el tiempo volverían a salir a la luz. Tammy Lynn Homolka nació el 1 de enero de 1975 y era la menor de la familia. Vivía con sus padres, su papá llamado Karel Homolka y su mamá llamada Dorothy Seger, y con sus hermanas mayores llamadas Carla y Lori. Karel, el papá, era un inmigrante checoslovaco que trabajaba como vendedor ambulante, mientras que Dorothy, la madre, trabajaba en una clínica geriátrica en Ontario. Las hermanas mayores ya estaban en otra etapa de la vida. Carla tenía 20 años, había terminado la secundaria y trabajaba como técnica veterinaria en una clínica de St. Catharines. Además, para ese entonces estaba en pareja con un hombre llamado Paul Bernardo. Lori tenía 19 años, era más reservada que Carla y seguía estudiando, y aunque hay menos información pública sobre ella, se sabe que llevaba una vida normal como estudiante. En general, las tres hermanas se llevaban bastante bien. Tenían sus diferencias, como pasa en cualquier casa, pero compartían rutinas, actividades familiares y se acompañaban en los momentos tensos, especialmente por las discusiones que a veces había en el hogar. También era una adolescente conocida por ser amable, social y muy deportista. Practicaba fútbol, atletismo y formaba parte de varios grupos escolares. Y para sus amigos, llevaba una vida normal y estable. Pero dentro de la casa, la dinámica era diferente. El padre, llamado Karel, tenía problemas con el alcohol desde hacía años y cuando tomaba era común que hubieran discusiones fuertes y gritos en la casa. La madre era quien siempre trataba de calmar la situación, aunque muchas veces terminaba superada por el desgaste diario. Las hermanas mayores, Carla y Lori, crecieron acostumbradas a moverse en ese ambiente. A veces intervenían y otras simplemente se alejaban. En varias ocasiones, cuando las discusiones con el padre se volvían intensas, la familia bajaba al sótano para evitar que la situación empeorara. Con el tiempo, ese lugar dejó de ser solo un espacio para alejarse y pasó a formar parte de la rutina familiar. También terminó usando el sótano como habitación, algo que la familia explicaba como una elección por privacidad, aunque para algunas personas cercanas, esa distancia del resto del hogar siempre generó dudas. Dormir sola en el nivel inferior tenía sus consecuencias: menos supervisión, menos control y menos claridad sobre lo que podía ocurrir allí abajo.
Con el historial de discusiones en la casa, para algunos esto habría dudas razonables. Tammy solo quería estar tranquila, estaba evitando los problemas familiares o había algo más que nunca comentó. Algunos pensaban que el padre podía ser temperamental. Otros comentaban que la madre era demasiado pasiva ante los conflictos del hogar. Inclusive una de las hijas llegó a mencionar que el padre tenía una amante y la esposa le propuso un trío y continuaron como si nada. Lo que al principio parecía una familia común empezó a verse de otra manera cuando se analizaron los detalles. De repente, esa familia que parecía siempre unida en las celebraciones, sonriendo en las fotos y videos caseros, comenzaba a mostrar otra realidad puertas adentro. Las primeras horas después de la muerte de Tammy estuvieron llenas de dudas y decisiones tomadas demasiado rápidas. Cuando los paramédicos y la policía entraron al sótano de la casa en la madrugada del 24 de diciembre de 1990, se encontraron con algo que no les terminó de cerrar desde el primer minuto. Todo estaba demasiado ordenado. La cama estaba arreglada, la alfombra estaba limpia y sin rastros de vómito, y los objetos de Tammy estaban acomodados como si alguien hubiera querido dejar todo prolijo antes de que llegaran los servicios de emergencia. Quienes ya trabajaron en un equipo de emergencia saben que este tipo de limpieza no es normal en un evento súbito de este tipo. Y eso ya era extraño. Pero no fue lo único. Como les dije al inicio, los socorristas notaron quemaduras marcadas en el rostro de Tammy. A primera vista, eso llamó la atención porque no eran las lesiones que suelen verse cuando una persona se broncoaspira. Aún así, en medio del apuro y con lo que la familia les dijo, la explicación terminó quedando en los informes como marcas causadas por irritación y además causadas por vómito ácido. Nadie de la familia hizo preguntas ni pidió que se revisara mejor esa versión. Lo que hoy sorprende es lo que no se hizo. No se tomaron muestras toxicológicas para descartar el uso de posibles sedantes o sustancias químicas. Tampoco se trató la habitación como una potencial escena de crimen. No se tomaron fotos detalladas, no se levantaron objetos personales y no se preservó el ambiente. Todo eso, que sería básico en una investigación forense, quedó completamente anulado. El médico forense cerró el caso apoyándose en los datos que recibió de la familia y en la falta de señales aparentes de violencia, dictaminó que Tammy murió de asfixia por aspiración tras una intoxicación alcohólica. En otras palabras, que se quedó dormida por haber bebido, perdió el reflejo de protección de la vía aérea y se broncoaspiró. Una tragedia familiar según el expediente. Los detalles que no encajaban eran que el cuarto estaba acomodado, estaba limpio. Las quemaduras eran raras. También había un cambio de ropa y la falta de signos claros de vómito. Y estos quedaron anotados como observaciones, pero no se investigaron. Con eso, en poco tiempo, el caso se cerró como un accidente doméstico. La familia y la comunidad aceptaron esa versión. Tammy pasó a ser la chica que murió en un festejo de Navidad por una mala noche con el alcohol. No hubo sospechosos, no hubo preguntas y nadie imaginaba lo que realmente había ocurrido en esa casa. Tras la muerte de Tammy en la madrugada del 24 de diciembre de 1990, la casa familiar en St. Catharines quedó marcada por un silencio incómodo. El funeral se realizó pocos días después. No hubo mudanzas inmediatas ni cambios drásticos. Intentaron continuar con la rutina, aunque la ausencia de Tammy estaba presente en cada rincón. El padre, llamado Karel Homolka, siguió con su trabajo como vendedor ambulante. Con el paso de los meses, quienes lo conocían notaron que estaba más serio y menos comunicativo. La madre, llamada Dorothy Seger, continuó en su empleo en la clínica geriátrica, intentando sostener ella la casa de manera emocional y económicamente, todo al mismo tiempo. Las discusiones familiares, antes frecuentes, disminuyeron, no porque los problemas desaparecieran, sino porque la muerte de Tammy había cambiado por completo la dinámica dentro del hogar. La hermana del medio, Lori, empezó a tomar cierta distancia, buscando más independencia y manteniéndose fuera del foco mediático y familiar.
Mientras tanto, Carla, la mayor de las hermanas, siguió con su vida laboral y de pareja. Trabajaba en una clínica veterinaria y en esa época su novio, Paul Bernardo, con quien estaba desde los 17 años, comenzó a estar más presente en su casa. Él vivía en otra ciudad y viajaba constantemente para visitarla, y era común verlo pasar tiempo con Carla o compartir cenas familiares. Solo un mes después de la tragedia, ellos dos decidieron mudarse juntos a una casa en Port Dalhousie, en St. Catharines, en la 57 Bayview Drive, y el 29 de junio de 1991, ellos se casaron en la ciudad de Niagara-on-the-Lake, en Ontario. La familia intentó mantenerse unida, aferrándose a las costumbres que ya tenían antes de la tragedia, evitando conflictos innecesarios, sobrellevando el estrés de la convivencia y no hablando mucho sobre lo que había ocurrido. El sótano, que había sido el dormitorio de Tammy, se mantuvo cerrado durante un tiempo, convirtiéndose en un recordatorio constante de la noche en que todo cambió. Mientras tanto, en distintas zonas de Ontario comenzaron a reportarse casos de agresiones y desapariciones de adolescentes. Las comunidades se volvieron más cuidadosas, pero para la familia Homolka esos hechos parecían ajenos, parte de un clima general de preocupación en la región. A pesar de todo, la vida dentro de la casa siguió avanzando lentamente y con un silencio que nunca terminó de irse. Lo que nadie imaginaba era que con el tiempo ese hogar y sus habitantes quedarían ligados al caso más impactante de la historia criminal canadiense. Mientras la familia Homolka intentaba volver a su vida normal después de la muerte de Tammy, en Ontario pasaba algo que mantenía a miles de personas en alerta. Desde finales de los años 80, la zona de Toronto, especialmente Scarborough, estuvo marcada por una serie de abusos contra mujeres que ya eran noticia repetida en todos los medios de comunicación. Al atacante lo conocían como el agresor de Scarborough, un hombre que ya generaba miedo con solo escucharlo. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres jóvenes y adolescentes. Los ataques ocurrían casi siempre de noche y seguían un patrón muy claro. El agresor aprovechaba momentos en los que las chicas volvían solas a la casa, ya sea desde el trabajo, la escuela o el transporte público. Muchas de ellas fueron atacadas a pocos metros de llegar a sus hogares, y esa cercanía era lo que más inquietaba a la policía y a los vecinos. Lo que complicaba todo era la apariencia del atacante. Las víctimas daban descripciones parecidas. Un hombre joven, de aspecto común, que no llamaba la atención, alguien que, visto en la calle, no levantaría sospechas. No era el típico desconocido peligroso que uno imagina. Era alguien que podía pasar por un vecino más. Y esa normalidad era lo que lo hacía tan difícil de identificar. Ante esto, la policía creó equipos especiales, aumentó el patrullaje en zonas críticas e instaló controles aleatorios de vehículos. Pero el agresor parecía siempre estar un paso más adelante. Evitaba las áreas donde había más oficiales, cambiaba de horarios y adaptaba su comportamiento a medida que las autoridades ajustaban sus estrategias. Era evidente que no estaba improvisando, sino que estaba estudiando a sus víctimas y sabía cómo moverse. Para 1990, varias pistas empezaron a indicar que este atacante podría estar ampliando su radio de acción. Algunas denuncias y testimonios sugerían ataques similares en ciudades como Niagara, St. Catharines y Port Dalhousie. Lo inquietante es que estas zonas eran parte del entorno cotidiano de la familia Homolka, pero en ese momento nadie hacía ninguna conexión. Para ellos y para casi toda la comunidad, la muerte de Tammy era vista como una tragedia doméstica y nada más. En ese contexto, las agresiones que ocurrían en la región se atribuían a un atacante desconocido, alguien completamente ajeno a la vida del ciudadano promedio. La idea de que ese criminal pudiera tener alguna relación con lo ocurrido en la casa de los Homolka era algo que ni siquiera pasaba por la cabeza de las autoridades. Lo que nadie sabía todavía era que las dos líneas de tiempo, la tragedia de Tammy y la presencia del agresor de Scarborough, estaba mucho más cerca de unirse de lo que cualquiera podría haber imaginado, y que esa conexión cambiaría todo lo que se creía conocer sobre ambos casos.
En varias zonas de Ontario empezaron a aparecer de nuevo señales que preocuparon a todos. La policía y los vecinos notaban que ciertos patrones de ataques, muy parecidos a los que habían ocurrido entre 1987 y 1990 en Scarborough, estaban regresando. Después de meses sin incidentes en esa región, esos nuevos casos hacían pensar que el agresor de Scarborough, que ya había aterrorizado a Toronto y sus alrededores, podía estar activo otra vez. Las autoridades no tardaron en sospechar que tal vez no había desaparecido, sino que se estaba moviendo entre distintas ciudades de Ontario. A comienzos de 1991 empezaron a aparecer reportes que hicieron que la policía y los vecinos prestaran atención de inmediato. El agresor de Scarborough había vuelto a atacar. Ese nombre no era nuevo para la región. Desde 1987 había aterrorizado a Toronto y a varias ciudades cercanas. Sus víctimas eran sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes que regresaban del colegio, del trabajo o caminaban solas por las calles poco transitadas. Después de un tiempo en el que parecía haber desaparecido, los ataques regresaron con más intensidad. Los sobrevivientes describían siempre lo mismo: un hombre joven, de aspecto común, alguien que parecía completamente normal. En los primeros segundos era amable, incluso cordial, pero apenas tenía la oportunidad cambiaba de actitud y se volvía violento. La mayoría recordaba que actuaba con una precisión inquietante. Elegía calles vacías, sabía qué zonas tenían poca vigilancia y siempre escapaba sin ser visto. Los especialistas coincidían en que no improvisaba nada. Era organizado, cuidadoso y conocía muy bien la región. Los incidentes seguían un patrón claro: madrugadas de fin de semana, barrios residenciales tranquilos, víctimas muy jóvenes, entre 14 y 22 años, y un atacante que actuaba con total seguridad. Una de las nuevas víctimas logró dar una descripción más precisa. Un hombre alto, delgado, de pelo rubio claro y con una voz sorprendentemente amable. Esa combinación, apariencia confiable, conducta agresiva, desconcertaba a los investigadores. La prensa volvió a cubrir el caso casi a diario. Muchas jóvenes dejaron de caminar solas, los padres comenzaron a buscar a sus hijas después de la escuela, las universidades reforzaron la seguridad y la policía intensificó los patrullajes, ya que el miedo había regresado por completo. En medio de estos nuevos casos, ocurrieron 2 desapariciones que sacudieron por completo a la provincia. El 14 de junio de 1991, Leslie Mahaffey, de 14 años, desapareció en Burlington después de quedar afuera de su casa. Lo que no se supo hasta después es que Leslie había sido secuestrada, agredida sexualmente, mantenida en cautiverio y finalmente estrangulada. 2 semanas más tarde, el 29 de junio, partes de su cuerpo aparecieron dentro de bloques de cemento arrojados al lago Gibson, cerca de St. Catharines. Para la policía, el nivel de planificación indicaba a alguien metódico y con movilidad entre ciudades. Menos de un año después, el 16 de abril de 1992, desapareció Kristen French, de 15 años, en St. Catharines. Fue vista por última vez mientras regresaba de la escuela. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, el 18 de abril, en una zona rural cercana. En ambos casos, las víctimas fueron asesinadas por asfixia, por estrangulamiento, además de haber sufrido agresiones sexuales previas y permanecer cautivas durante días antes de su muerte. Ambos casos mostraban similitudes claras con el agresor de Scarborough. Víctimas jóvenes, secuestros rápidos, conocimiento del área y una facilidad extrema para moverse sin ser detectado. En uno de los ataques de ese año, una víctima logró arrancar un cabello del agresor. Esa muestra permitió obtener por primera vez un perfil biológico, aunque todavía no existía una base de datos para compararlo. Igual esto era un avance importante. La policía preparó una lista de posibles sospechosos, hombres jóvenes, de aspecto amable, con facilidad para desplazarse por distintas ciudades, incluyendo St. Catharines. Sin embargo, ninguno destacaba lo suficiente. El agresor tenía un perfil tan común que pasaba desapercibido. Mientras la policía trataba de avanzar y la comunidad vivía con miedo, nadie imaginaba que esta investigación, que parecía completamente separada de la vida de la familia Homolka,
estaba a punto de cruzarse con este caso. Y en ese momento en Ontario estaba por ocurrir algo que nadie sospechaba. Karla Homolka decidió denunciar a su esposo Paul Bernardo. A partir de ahí, todo empezó a moverse en otra dirección. Después de la muerte de Tammy, en la casa Homolka no se veía nada fuera de lo común. La vida familiar continuó, al menos hacia afuera todo parecía normal. Pero quienes estaban cerca de Karla comenzaron a notar cambios en su comportamiento y en la dinámica de su matrimonio. Mientras Paul seguía mostrando su imagen de hombre educado, atento y de buenos modales, en privado tenía actitudes completamente distintas, controladoras, agresivas y cada vez más difíciles de disimular. Al parecer era controlador con ella. Paul decidía los horarios en los que su esposa tenía que salir, los recorridos y hasta los planes, y esto lo empezaron a notar más las personas que trabajaban con Karla y sus amigos. Compañeras de la clínica veterinaria, antiguos compañeros del colegio y algunos familiares notaron que Karla había cambiado desde que inició su relación con él. Ella, que antes era abierta, espontánea y social, comenzó a mostrarse reservada y extremadamente cuidadosa con su comportamiento. Era evidente que estaba pendiente de no contrariar a Paul. Con el tiempo quedó claro un patrón. Karla solo salía si Paul estaba de acuerdo, y aunque tenía auto y podía manejar sin problemas, él insistía en conducir siempre. No la dejaba conducir y tenía que esperar a que la buscara del trabajo o de cualquier otro lugar donde se encontraba. Cuando alguien le preguntaba por qué no manejaba, ella siempre respondía con explicaciones que sonaban iguales, como si repitiera respuestas preparadas, que él era más cuidadoso, que prefería encargarse del volante y que se preocupaba por ella. Al principio sonaba a una simple protección, pero más tarde esas frases empezaron a verse como señales de control. A medida que pasaron los años y se conocieron más detalles de la relación, se entendió que lo que parecía simple inseguridad o celos era en realidad un patrón de abuso psicológico. Paul controlaba muchos aspectos de la vida diaria de Karla, desde la ropa que usaba hasta las conversaciones que mantenía con compañeros de trabajo. Revisaba su agenda, cuestionaba sus llamadas y hacía comentarios que afectaban directamente su autoestima. Algunas compañeras recordaban que Karla llegaba a veces con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, a lo que ella siempre atribuía que era por discusiones normales. Y nunca le daba tanta importancia, pero era evidente que atravesaba un desgaste emocional fuerte. Otra señal que llamó la atención fue la forma en que empezaba a alejarse de su entorno social. Cancelaba salidas, no asistía a cumpleaños, evitaba reuniones familiares y decía que era mejor quedarse en casa si Paul estaba de mal humor o simplemente no quería que ella saliera. En 1991, cuando la pareja se mudó a Port Dalhousie, este aislamiento se profundizó. El nuevo lugar era más tranquilo y alejado y para muchos parecía un paso natural en una relación. Pero para quienes conocían a Karla, significó que prácticamente desapareciera de su vida social. En varias ocasiones, amigas y familiares notaron moretones en sus brazos y piernas. Ella decía que eran golpes accidentales o que habían sido causados jugando con su perro, pero esas explicaciones nunca terminaron de convencer a nadie. Una amiga contó que durante una salida, Karla estaba inquieta, revisando la hora una y otra vez. Cuando Paul llamó, su comportamiento cambió de inmediato. La voz era temblorosa y tenía una urgencia por regresar. Todo indicaba que sentía una presión enorme. Pero Paul confundía a todos, porque con la familia Homolka se mostraba totalmente diferente a como en realidad era en otros contextos. Con ellos era amable, respetuoso, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa impecable. Nadie podía imaginar un lado oscuro detrás de ese comportamiento tan perfecto, entre comillas. Pero fuera de esa fachada, quienes lo conocían mencionaban episodios muy distintos, explosiones de enojo por cosas mínimas, comentarios inapropiados y una actitud que sugería un fuerte deseo de tener el control en su relación. En ese momento, nadie pensó que estas actitudes eran señales de algo más grave. Nadie podía anticipar lo que vendría. Karla era una joven atrapada en una relación muy desigual, con un novio controlador y temperamental. Era vista por sus amigos más cercanos como una víctima de una relación dañina.
A comienzos de 1993 ocurrió algo que nadie esperaba. El 6 de enero, Karla Homolka llegó al hospital con golpes visibles por toda la cara. El ojo izquierdo casi cerrado, la mejilla estaba inflamada y tenía moretones que se extendían hasta el cuello. Los médicos que la atendieron supieron de inmediato. No era un golpe accidental, sino que esto era violencia directa. Karla estaba nerviosa, lloraba y pedía hablar con la policía. La joven, que siempre había parecido controlada por su esposo y que rara vez levantaba la voz, finalmente rompió el silencio. Les explicó que tenía miedo de volver a su casa, que Paul llevaba años maltratándola, que vivía entre amenazas, gritos y agresiones constantes. En un principio, los agentes pensaron que se trataba de un caso grave de violencia doméstica. Uno más entre muchos, hasta que Karla dijo algo que cambió todo el panorama. Afirmó que Paul era el responsable de los ataques que tenía a Ontario en alerta desde hacía años. Esa declaración cambió la investigación en cuestión de minutos. Para los investigadores, fue un momento sorprendente. Llevaban años reuniendo descripciones, testimonios, perfiles y pistas que nunca terminaban de cerrar. Y ahora una mujer golpeada, llorando y pidiendo protección, aseguraba que conocía al hombre detrás de esos crímenes. Cuando le preguntaron por qué estaba tan segura, Karla explicó que había vivido con él suficiente tiempo para saber lo que hacía y de lo que era capaz. En ese instante, la investigación cambió de rumbo por completo. El nombre de Paul Bernardo no era totalmente desconocido para la policía. Había aparecido en alguna lista preliminar de posibles sospechosos, pero lo descartaron rápido porque su apariencia y su comportamiento no encajaban con la idea que tenían del agresor. Era educado, sociable, trabajador y aparentemente estable. Nada en su imagen pública sugería lo contrario. Pero ahora, con la declaración de Karla, los investigadores retomaron la información previa, obtuvieron una nueva muestra de su ADN y la compararon con el material recuperado en los ataques de Toronto. El resultado fue claro: coincidencia absoluta. Paul Bernardo era el atacante conocido como el agresor de Scarborough. Mientras la policía profundizaba en el caso, Karla explicaba que había vivido bajo un control constante. Dijo que Paul limitaba su contacto con amigas y familiares, revisaba sus llamadas, la vigilaba, la presionaba para obedecerle en todo y la agredía cuando cuestionaba algo. Describió un ambiente de miedo permanente donde cualquier error podía desencadenar un episodio violento. Para los agentes que la escuchaban, su relato encajaba con el de una víctima que había soportado maltrato durante años. Con el tiempo, durante los interrogatorios, Karla mencionó otros hechos. Episodios que habían ocurrido en la casa de Port Dalhousie, referencias a chicas jóvenes y situaciones que ella decía haber presenciado. Para la policía, esas declaraciones sugerían que el problema no se limitaba a los ataques en la calle. Había más sucesos que necesitaban ser investigados a fondo. Lo que los investigadores todavía no sabían era que existía evidencia guardada en algún lugar de la casa, evidencia que mostraba los últimos momentos de las víctimas. Después de la denuncia de Karla, la policía actuó rápido y el 17 de febrero de 1993 fueron directamente a la casa de Paul Bernardo en Port Dalhousie y lo arrestaron. No fue algo voluntario ni un me presento a declarar, sino que los agentes llegaron con la información que Karla había dado y con eso tuvieron lo necesario para detenerlo formalmente. El giro más grande del caso llegó de una manera que nadie imaginaba. El abogado de Paul Bernardo, Ken Murray, entregó a las autoridades un grupo de cintas que Paul había escondido en la casa de Port Dalhousie. Paul las había ocultado en el baño del piso superior, detrás de una lámpara de techo, en un lugar que no había sido revisado durante los primeros allanamientos. Al principio, los investigadores pensaron que podían ser pruebas relacionadas con los ataques en Scarborough o algún otro material secundario, pero no imaginaban lo que estaban por encontrar. Las cintas se revisaron en una sala cerrada, con un equipo reducido de investigadores. Cuando presionaron play, las imágenes dejaron claro que no se trataba de simples grabaciones domésticas. Lo que apareció en la pantalla mostraba otra faceta de Paul y también de Karla. Las grabaciones exhibían situaciones cuidadosamente preparadas, planificación previa,
uso de sustancias para dejar a las víctimas indefensas, escenas organizadas paso a paso y una participación conjunta en varios momentos del abuso. Las imágenes presentaban a Carla de una manera muy distinta a como ella se había mostrado durante su denuncia. No parecía asustada ni actuando bajo presión, interactuaba, colaboraba y participaba de lo que estaba ocurriendo. La policía comprendió enseguida que ese material lo cambiaba todo. Entre las grabaciones había una que los investigadores no estaban preparados para ver. Correspondía a la fecha del 24 de diciembre de 1990, la madrugada de la noche de la cena familiar. En esa grabación se vio como Paul y Carla preparaban una mezcla de sustancias para dejar a Tammy inconsciente. Entre ellas está el alotano que Carla había llevado de la clínica veterinaria, además de somníferos. En el video se observa que Carla coloca un trapo con alotano sobre la nariz y la boca del adolescente, lo que le provoca irritaciones y quemaduras químicas en el rostro. Una vez que Tammy queda sin reacción, la cámara registró a Paul y a Carla abusando de ella. La hermana mayor no aparecía actuando bajo presión ni obligada. Por el contrario, participaba de manera consciente y directa. La grabación confirmaba que la muerte de Tammy no había sido un accidente doméstico, como se creyó inicialmente. La escena del sótano, la ropa cambiada, la habitación demasiado ordenada y las marcas químicas en el rostro adquirían un significado completamente distinto. La muerte de Tammy ocurrió por asfixia, causada por el vómito mientras estaba completamente inconsciente. Esa pérdida de conciencia se debió a la combinación de alcohol, somníferos y el anestésico que Paul y Carla le habían administrado. Y aunque Paul fue quien lideró el abuso, Carla colaboró en todo momento y proporcionó las sustancias que terminaron causando la muerte de su propia hermana. Para los investigadores que vieron las cintas, fue un momento difícil de procesar. Hasta ese punto Carla se había presentado como una víctima, una mujer golpeada, sometida y en busca de protección, pero las grabaciones la mostraban actuando de una manera incompatible con ese relato. La joven que días antes había llorado ante los detectives aparecía cumpliendo un rol clave en los videos, participando de situaciones que contradecían por completo la versión que ella había dado. Era evidente que no había sido solo un testigo, ni solamente una víctima, había estado involucrada desde el inicio. Al ver las cintas, la fiscalía descubrió que mostraban una participación de Carla mucho más grave de lo que ella había admitido, pero el problema era que para ese momento ya no había manera de actuar porque ya había un acuerdo judicial firmado desde antes. Cuando Carla denunció a Paul, la fiscalía solo tenía su testimonio, su aspecto golpeado y el ADN que señalaba claramente a Paul como el agresor de Scarborough. No existían pruebas que mostraran que ella había participado. Por eso aceptaron un trato, una pena reducida de 12 años a cambio de su testimonio contra él. Y ese acuerdo ya era legal y no podía ser modificado, incluso con las nuevas pruebas. Cuando las cintas aparecieron finalmente en 1993, ya no había ninguna duda. Paul Bernardo no solo era el agresor de Scarborough, también estaba involucrado en los crímenes más graves ocurridos en Ontario durante esos años. A partir de ese momento, su caída fue cuestión de tiempo. El juicio comenzó en 1995 y rápidamente se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos en la historia de Canadá. Los medios informaban cada avance, cada testimonio y cada dato nuevo. La población seguía el caso con una mezcla de indignación y necesidad de respuestas. Además, el debate sobre el acuerdo firmado con Carla estaba en todos los noticieros. Paul Bernardo enfrentaba cargos por secuestro, agresión sexual agravada, tortura y homicidio en primer grado, siendo hallado responsable y condenado por los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Además, fue declarado culpable de varias decenas de violaciones y agresiones sexuales cometidas durante su etapa como el agresor de Scarborough. La muerte de Tammy Homolka no formó parte de la condena por homicidio, ya que originalmente fue clasificada como un accidente, y cuando surgieron las pruebas de su implicancia, el proceso legal se centró principalmente en los casos de Mahaffey y French, así como en los ataques de Scarborough.
Por ello, Bernardo cumple cadena perpetua por los delitos mencionados, pero no fue formalmente condenado por el crimen de Tammy, a pesar de que la evidencia posterior demostró su responsabilidad en esa muerte. Las cintas no se mostraron al público por su contenido, pero sus descripciones fueron presentadas en detalle ante la corte, junto con informes forenses, testimonios policiales y declaraciones de sobrevivientes. Todo eso permitió reconstruir paso a paso los hechos que Paul había cometido a lo largo de los años. Los abogados de Paul intentaron plantear distintas hipótesis: que él había actuado bajo provocación, que Carla tenía un papel más dominante o que el contenido de las cintas estaba siendo interpretado fuera de contexto. Sin embargo, la cantidad y la claridad de la evidencia científica, audiovisual y testimonial no dejó espacio para ninguna de esas teorías. El material mostraba a Bernardo actuando con organización, violencia y control absoluto. El 1 de septiembre de 1995, después de 9 horas de deliberación, el jurado regresó con la decisión final. Paul Bernardo fue declarado culpable de todos los cargos principales, incluidos los casos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Como dijimos, la sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional y clasificación como peligroso, lo que en Canadá implica, en la práctica, prisión de por vida. La reacción en la sala fue un silencio total. No hubo sorpresa, solo alivio para el país. Ese era el final de una etapa marcada por temor y dolor. Aunque Carla ya había sido condenada a 12 años por el acuerdo firmado antes de que aparecieran las cintas, el juicio hizo que el público conociera finalmente lo que contenían esas grabaciones. Su imagen cambió por completo, dejó de ser vista como víctima y pasó a ser considerada cómplice directa. Los medios la describieron con términos duros y la población consideró que su sentencia había sido demasiado leve. Karla Homolka cumplió su condena y fue liberada en el año 2005. Desde entonces ha tratado de rehacer su vida fuera del ojo público. Se instaló en la provincia de Quebec con su esposo e hijos, cambió legalmente su nombre y evitó aparecer en medios, aunque su nombre sigue provocando controversia constante en Canadá. Por su parte, la familia Homolka quedó sumida en un dolor profundo al descubrir el papel de Carla en la muerte de Tammy. Los padres, Karel y Dorothy, apenas hicieron declaraciones públicas y pidieron privacidad, tratando de procesar tanto el impacto emocional como la revelación de que su hija había participado en el crimen de su hermana menor. Con Paul cumpliendo cadena perpetua y las cintas archivadas como evidencia, el caso parecía concluido desde el punto de vista legal, pero para las familias de las víctimas, para los investigadores y para quienes participaron del proceso, quedó una sensación difícil de borrar. El caso dejó heridas profundas, preguntas que nunca tuvieron respuestas completas y la certeza de que algunos crímenes impactan mucho más allá de una sentencia. Díganme qué les pareció este caso. ¿Creen que lo que planteó la defensa de Paul podría tener algo de verdad y que Carla tenía un rol más fuerte de lo que todos imaginaban? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.